Floricanto presenta. Número 542 del compendio del Catecismo. ¿Cómo oraba Jesús? El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con frecuencia durante la noche, ora antes de momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre. ¿Cómo oraba Jesús? Me vais a permitir que os comparta pues, un recuerdo que tengo muy, muy grato, y es que siendo seminarista, pues recuerdo que nos encargaron pues, hacer distintos, ¿no? Estudios de aspectos del Evangelio. Y a mí recuerdo que me pidieron, coge los Evangelios y recoge todos los pasajes evangélicos en los que se diga que Jesús hacía oración. Cógelos y estúdialos y preséntanos un pequeño trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerdo que fruto de ese trabajo pues había como una conclusión, ¿no? Había principalmente tres tipos, ¿no? de oraciones de Jesús. Las oraciones litúrgicas que él hacía como judío, va a la sinagoga y como judío pues el sábado hace la oración judía, va al templo, sube al templo de Jerusalén en las fiestas, ¿no? Las oraciones litúrgicas. También uno veía con prontitud enseguida cómo los evangelios había un segundo tipo de oraciones que eran oraciones pues espontáneas, breves y espontáneas de Jesús, ¿no? Por ejemplo, dice los evangelios, Jesús, elevando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias. Es decir, Jesús salpicaba toda su vida con momentos de elevar su alma a Dios. Se notaba, se percibe como él vive en una oración constante, vive en una unión continua con Dios, y por eso en medio de una conversación con frecuencia se escucha, y Jesús, movido por el Espíritu Santo, dijo, y de repente dirige una oración al Padre. Jesús, pues, vive en presencia continua del Padre y hace también oraciones breves que nosotros llamaríamos jaculatorias, o oraciones de estar en presencia de Dios. Y el tercer tipo de oración que uno descubre en el Evangelio son las oraciones largas. Dice, Jesús pasaba la noche en oración. Cuando los apóstoles se despertaron, Jesús ya no estaba, se había levantado el primero, estaba en la montaña haciendo oración, buscaba lugares solitarios, allí se retiraba. Por ejemplo, cuando Judas va a entregar a Jesús en Getsemaní, sabía dónde le podía entregar, porque Jesús tenía costumbre después de la cena de retirarse a aquel huerto a hacer oración. O sea, Jesús tenía, por lo tanto, tenía integrado el que pasaba largos ratos en la oración con el Padre. Esos tres tipos de oración, la litúrgica, las oraciones breves y espontáneas que salpican toda su vida, y las oraciones más largas y profesas que él hace retirándose, son quizás los tres tipos de oración, ¿no? El Evangelio de San Lucas, entre los cuatro evangelios, se ha dicho que es el Evangelio que más ha profundizado la dimensión orante de Jesús. Es el que más veces hace referencia a la oración de Jesús. Con mucha frecuencia las oraciones Jesús las hace en todo momento, ¿no? Pero especialmente en los momentos decisivos. Por ejemplo, antes de elegir a los 12, va a elegir a los 12 apóstoles y pasa la noche haciendo oración. Parece que quiere presentarle al Padre esos 12 apóstoles que va a elegir, ¿no? Hay un texto que no me resisto a compartirlo porque me parece que es entrañable. Ante el riesgo de que Pedro desfallezca, en Lucas 22, 31, 22 dice, ¿no? Pedro, yo he orado por ti, dice ese texto. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo el ve, le ve a Pedro en peligro, ¿no? Pero yo he pedido por ti. Yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. O sea que Jesús ha orado por Pedro, Jesús ha orado por nosotros. Jesús ha orado al Padre por cada uno de nosotros. Hemos sido objeto de la oración, de la conversación entre Jesús y el Padre. Eso es impresionante. También se ve cómo Jesús hacía oración en momentos también claves, ¿no?
por ejemplo, salvíficos me refiero, por ejemplo, antes de la transfiguración, antes del bautismo, de esa teofanía que aconteció en el bautismo de Jesús en el río Jordán, por ejemplo, Lucas 3:21, mientras que Jesús oraba, se abrieron los cielos y apareció una paloma. Pero no me resisto a concretar en lo siguiente. Los evangelios han conservado dos oraciones muy explícitas y muy bellas realizadas por Jesús. Una es Lucas 10, 21-23, en la que dice: en aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Es impresionante esta oración de acción de gracias que Jesús dirige al Padre, ¿eh? Es una de las oraciones mejor recogidas, una oración espontánea de Jesús, quizás de ese segundo tipo al que me refería al principio, pero que está compartida con una gran, digamos, a corazón abierto. Incluso dice: sí, Padre, así te ha parecido mejor. Esa expresión de sí, Padre, es conmovedora, porque parece que recuerda al sí de María, sí, Padre. Es una oración que también hay que sumarla a la oración que narra el capítulo 11 de San Juan, cuando también, ante la resurrección de Lázaro, antes de hacer ese milagro, Jesús oró al Padre delante de todos: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por los que me rodean. Entonces se dirige al Padre. Yo sé que tú y yo siempre estamos en contacto directo, pero ahora te lo digo en voz alta para que estos me escuchen. O sea, él hace de su oración dirigida al Padre una auténtica escuela, ¿no?, para todos y cada uno de nosotros. Estas dos oraciones, junto con la oración sacerdotal de Juan 17, creo que merecen la pena que las hagamos motivo de reflexión, de meditación, para que así aprendamos, ¿no?, de la escuela de oración de Jesús.